y que no esté rajado así, ¿vale? Este estaría bien a lo mejor. Perfecto. Mamá, te hemos hecho un agujero. Es de cerezo, además es madera bonita. Este no está ni siquiera fundido. Pero es más pequeño. Me pongo ahí. Hago al principio esto, tú no te preocupes, luego cogeremos otro trozo de madera. Lo importante es que al principio entiendas el principio. Ahora mira, nos queda ese trozo, ¿vale? Así que vamos a desplazar esto hacia allí. O cortamos el trozo entero, eso es porque el mango es muy corto. Si fuera más largo, estaría mejor. Pero no tengo. Así que paramos. Y como ya está lista esta, basta con desflojar. Se pone ahí. Y cerramos otra vez. ¿Ves? Y ya está. Y ahora quito ese trozo. Y cuando ya esté todo equilibrado, te dejo la máquina para que lo puedas hacer. Lo más difícil es cuando está desequilibrado, ¿sabes? Que baila. ¿Has visto que mis dedos siempre están de este lado? En la mano derecha, que si se engancha, cuanto más lejos tienes la mano, más fuerte haces, ¿vale? Por eso esto es sin tan largo. ¿Vale? Ahora ya está equilibrado. Pues ahora lo vamos a poner otra vez hacia el centro y ahora lo vas a hacer tú. ¿Vale? Habrá que meter un poco de aceite a esto para que se escurra bien. Igual, giramos un poco y nos acercamos al máximo. Porque como vas a quitar madera, Sí. cuanto más quitas más te alejas. Y cuanto más te alejas, más riesgo tienes de engancharte la herramienta. Te pones de lado, los dedos así. Mira, ponte aquí. A ver. ¿Así? Sí. Si esto te engancha, te va a hacer la mano así. ¡Tas! Ah, Así que por eso tú la mano, cuanto más lejos, mejor. y como hay muy poco sitio, el enganche es muy poco. Y en vez de ponerlo así, lo pones un poco hacia el lado que vas a avanzar. Vale. Cuando vienes hacia atrás, lo pones en el otro sentido. Cuando vas hacia adelante, Así. así. ¿Vale? Vale. Vale. A ver. Así entonces. Así al principio. No te pongas contra la máquina mientras no esté... Pero lo hacemos juntos, ¿vale? Vale. Ahí paramos, porque si no, no tenemos, ¿vale? Y vamos a intentar quitar un máximo de corteza. Así que volvemos a hacer. Esta mano más lejos. Si bajamos la punta, ¡tac!, se engancha. Ah, vale. Y si lo hacemos así, si bajamos esto demasiado, das con la parte de atrás del corte Vale. y no cortas. Lo ideal es así. Así. ¿Vale? Vale, hazlo tú. A ver. Así. No sé si lo hago bien. Vale. Iba demasiado Lo que cortes así, ¿no? sí, lo que cortes es esta parte. Entonces así. Orientas tu mano como tú lo quieras, ¿vale? La que tiene que controlar es así. Cuanto más madera
madera coge, pero poquito a poco. A ver si puedo. Sigue ahí, que si no está muy lejos. ¿Así? ¿La mano? Muy bien. ¿Sabes lo que vamos a hacer? No. Vamos a cortar este trozo. Pero para eso no lo vamos a sacar del torno, porque así podemos trabajar tranquilos. Y con lo que se corta es con esto. Oh, ¿se puede hacer desde aquí? ¿Ves? Es una punta fina. Sí. La parte de aquí está inclinada. Vale. Me pongo los dedos debajo. Y hago así. Cuidado, porque se engancha, porque vas muy adelante, ¿vale? Me hago un poco de fuego para que no esté tan junto, ¿vale? Y ahora ponemos este otra vez ahí. Y ya lo tenemos cortadito, Vale. ¿vale? Y esto lo dejamos para más tarde. Lo ponemos en la misma. Ahí, tac. ¿Ves? Este se afloja, Se avanza. se avanza, Se vuelve a poner. se cierra. De aquí. Y ahora lo equilibramos otra vez, porque como lo hemos quitado, pues se ha desequilibrado, ¿no ves? Vale, sí. Es porque el corte de aquí no estaba muy bonito. Vale. Entonces, No, la mano por encima, así. así. Esto hacia Así. adelante, por donde vas a adelantar. Así. Venga. Muy bien. Es cuando ves poquitos así, porque está muy bien. No fuerte, no fuerte. Sin forzar, ves adelantando solo para equilibrar el peso. Así. Muy bien, muy bien. Eso es porque está muy desequilibrado. Vale. Mira, esta mano más lejos. Ah, vale. Y vamos a equilibrarlo todo. ¿Ves? Quitamos todo para que haya el mismo peso por todas partes. ¿Vale? Ahora mira, esta punta viene un poco hacia afuera. Exactamente. Lo quitamos. Y ahora vamos a parar para poner esto más cerca. Vale. Para porque que ese nos quita espacio, mucho. claro, A ver si puedes. esto hacia atrás. Se comprueba que no toques. ¿Eh? Sí. Así. Y cerramos otra vez. Tac. Y ya está. Listo. ¿Ves? Eso lo tienes que hacer cuantas veces como sea necesario. Ahora que ya lo tienes equilibrado, podemos empezar a dar formas. Mira, para dar formas, A ver, me quería entrenar antes. Bueno, a ver pues si entrénate. Si sé llegar hasta el final, ¿sabes? venga, pues entrénate, luego te enseño las formas. ¿Así? La mano lejos, sí, y esa así. Y pequeñito, ¿no? Así. Sí. Luego mira, A ver, este es macizo. sí.
y este es cóncavo, ¿vale? Sí. Este vale para hacer formas. Ajá. Cuando quieres hacer tú, A ver, si puedo. junto, te apoyas si quieres en esto, puedes, ¿eh? Es lo que hacía antes. Y este como es plano que no es cóncavo, no te engancha, ¿vale? Vale. Por eso te permite de hacer... Y es igual que lo de antes, si quieres ir hacia la derecha, giras el corte hacia la derecha, si quieres volver, lo giras hacia el otro lado, para que corte. ¿Vale? ¿Vale? Lo tienes muy alto, No, a ver. tienes que hacer así. ¿Ves cómo se hacen copitos? Pues lo que tú tienes que buscar son los copos. Y ahí está equilibrado. Tienes que sentir como corta. Pero bien. Y así, ¿no? Sí, La sí, mano. venga. A que se nota. Nada que ver. Y si lo quiero hacer así, así, ¿no? Cuidado. Si lo pones demasiado tumbado así, Ah, vale. ¿vale? Entonces tendría que ser así. Sí. Mira que bien, ¿has visto? ¿Oh? Así, ¿no? En Melissa, haces así. Muy bien, He movido esto. muy bien. Yo solita. Ujú. Ahora, si ya tiene la forma hecha, por Digamos ejemplo, que sí. digamos que sí. Se quita esto para que no te enganches, ¿vale? Así no te enganchas. Vale. Tenemos todo el sitio, ¿vale? El coche va a dormir sobre un colchón de polvo. De copitos. Tienes papel gordo, como esto, y luego papel fino, con el gordo. Haces así y sin meter los dedos encima. ¿Vale? Si quieres, porque eso se calienta, y si no te quieres quemar, esto es de espuma, Para eso era eso. ¿eh? ¿Vale? Así que esto toma la forma de eso. Haces así, y esto lo sujetas para que no te lo pueda tirar, ¿vale? Y esto lo pulsas así. Y sin cortar, ¿vale? Y una vez que lo tienes bien lijadito, para verificarlo paras, miras, ¿eh? Va de más fino en más fino, ¿vale? A ti de ver de todos los que hay, ¿cuál te va mejor? Empieza por bien lijar todo, con uno gordito, y luego el fino es solo para acabar. Pasa el dedo entre esto y esto que no hemos hecho nada. Oh. ¿Se nota, eh? Toma. A ver si puedo. Tienes aquí un montón. ¿Así? ¿Eh? Tienes que lijar más, que aprietes un poco más.
Así. Hay papeles muy viejos, otros menos viejos. Vale. Creo que es el que te vaya mejor. Y con esto me has dicho. Mira, no. Ay, no. Cuando gira, Sí, te va a coger esto y te lo va a llevar. sí. Tienes que darle aquí sujetando con tus dedos, Ah, ¿vale? No se escapa. Y tus dedos se quedan fuera, lejos. vale. Y lo que coge la forma, Es esto. eso es. Así. ¿Vale? Vale. Vale. Tus dedos sujetan. Así. Eso. Y va así. Muy bien. Ah, ya entiendo. Tienes que ir más hacia adelante. Así. No. Tienes que apoyar hacia aquí. Si te apoyas ahí, Sí, se va. te escapa. Si lo apoyas aquí, no se escapa. Vale. Así entonces. Claro. Así. Sí, muy bien. Pero si no es más fácil también sin nada, ¿eh? Ya, ya. Pero es que quería probar. Así. Ahí ya, ¿no? No. Si lo dejas por encima de lo que está subido, se quita. Voy a ir a buscar madera más bonita, de la roja, Sí. mientras haces eso. Y si quieres después de comer, te puedes poner ahí. Vale. Voy a probar con esto, a ver. Así igual, ¿no? Primero tienes que pasar, eso es la finición, Ah, vale, era esto. uno fino. Uno aquí. Tú lo tocas y que sea uno fino. Mira esto. Aquí está el nuevo. Gírale. Primero lo más lijado posible. La tela es solo la finición, al final del todo. Como si fuera barniz que pasa. Sí. Ah, He encontrado un trozo de cerezo para luego. oh, qué bien. Para después de comer. Sí. Ya mejor. ¿No? Sí, Ya lo puedo hacer con el trapo. sí. El trapo, las manos lejos y haces como si fueran bolas, ¿sabes? Para que pueda ir por todas partes. Vale. ¿Vale? Las manos lejos, ¿eh? Así. Sí. Esta impide que esta se Sí, vaya. eso ¿vale? ya me he dado cuenta. Menos mal que no hace daño esto, porque a un momento me he dado un golpe así, ¿sabes? Y yo, así es verdad. Vale. Así entonces, ¿no? Sí, muy bien. Mira. Esta mano sujeta y como esto es gordito, Sí. puedes apretar con tu dedo. Ah, vale. Pero con el papel también podría apretar con mi dedo. Sí. Lo único que esta mano impide que chach se vaya, ¿vale? Así. Muy bien. Me gusta. ¿Te gusta? Me gusta hacer eso, papá. Esencia de terbrentina. ¿Mm?
Hay un montón en el papel. Sí. Así hay por todas partes. ¿Vale? Ya está unificado. Ahora coges este y lo pules otra vez. La terpentina va a sofrer y va a entrar en el interior de la madera, en los poros. Y cuando esté bien pulidito, se te queda, mira, toca. Wow, ¿Eh? Toma. me encanta. Cuanto más le frotes, más brilla. Voy, Mira, tienes... Este es más suple, más blandito. A ver. Pues haces así y va por varias partes al mismo tiempo. ¿Entiendes? Vale. Pero Así. pon las manos lejos, ¿eh? Así. Así. Muy bien. ¿Ves cómo coge todas las formas? Pero también se puede aplicar así. Perfectamente, sí. Este es que está muy usado, está Sí. muy duro ya. Este casi lijas, ¿no? Lo he usado mucho ese. ¿Ves cómo va cambiando de colorcito? Wow, me encanta. Y me encantan las diferencias Cuidado, también de color. mira lo que cae aquí Sí. y que vale este que da vuelta. ¿Sí? El vaporcito que sale. ¿Lo ves? Sí, sí. Que es bien calentito. Mira cómo brilla cuando me retiro. ¿Has Sí, visto? sí, impresionante. Tienes el hilo este. Sí, que está bien. Sin prisa. Cuanto más te quedes, más se Mejor. calienta, mejor. Le doy delante y al mismo tiempo sigo por detrás, estoy en diagonal. ¿Eh? A ver. ¿Me lo ves? Mira. Sí. Ya te veo que estás en diagonal. Le sigo dando a todo, el trozo. Mira, toca. Ah, nada que ver. ¿Eh? ¿Has visto? O sea, así, ¿no? Sí. Y así un poco en diagonal. Sí, como tú lo vayas sintiendo, que vayas cogiendo todas las formas para pulir por todas partes igual. A ver, para el motor, para ver qué tal está. Está muy bonito. Lástima que falte de lijado un poco, pero si no está bonito. ¿Eh? Me ha gustado también dar la forma así según como me gustaba, ¿sabes? Claro, improvisar. Eso. Me da la impresión de que, ¡guau! Es arte. No. Sí, es una forma de arte. Bueno, me voy a preparar la comida, ¿vale? Vale. Ah, y he encontrado también que si hago un poco así, le doy un color un poco diferente aquí en el centro. Muy bien, experimenta, eso está muy bien. ¿Sabes? Sí. Muy bien. Luego así. Se nota que está lijadito. Ah, Muy bien. A ver, párale, a ver qué tal está. Muy bien. Me encanta. y así me ha parecido que también podía arreglar un poco esto, pero no mucho. No sé. Bueno, el próximo Lo haré lo mejor. ya. harás mejor. Ahora para sacarlo de aquí, lo saco A ver si puedo. hacia ti. Y la otra mano sujeta esto, si no se te cae. Devuélveme mi madera. Y ahora
habría que arreglar esto Sí. y ya está. Eso se puede hacer. Y eso se podría hacer un agujero o algo para poner una vela o no sé qué. Ahora ya es tarde. Ya es tarde. Para una vela sí, pero se puede hacer con otra máquina. Mm. Se puede hacer con el taladro un agujero para la vela. ¿Y qué podemos hacer con esto si no? Pues guardarlo así de tu primero. Vale. Me encanta. Tendría que haber hecho una... Es igual, venga, señalo. Pues gracias, papaito. Pues de nada. Esta tarde si quieres hacer más. Muy bien. Con el cerezo. Muy bien.